Video 1 de la PSU de Matemática. Eje temático números, números naturales y números cardinales. ¿Qué vamos a ver en este primer video? Antes de partir, es muy importante que entendamos que este eje temático, este gran tema con el que parte la PSU de Matemática, es abarcado por diferentes conjuntos de números. Estos conjuntos de números parten desde conjuntos bastante simples, que se van haciendo cada vez más difíciles de entender porque van abarcando cada vez más elementos. Importante para poder entender los conjuntos que son más difíciles, los que abarcan más elementos, es entender primero los más simples. ¿Por qué? Porque los conjuntos que vienen después abarcan a los conjuntos más simples. Por ejemplo, los números cardinales abarcan a los números naturales. Los números enteros abarcan a los cardinales y obviamente como abarcan los cardinales, abarcan los naturales. Los racionales abarcan los enteros y como consecuencia abarcan los cardinales y los naturales y así sucesivamente. Ahora igual hay que hacer una distinción aquí porque los números racionales son un conjunto diferente a los números irracionales. Estos dos son distintos. Nosotros tomamos este gran conjunto y lo unimos a este gran conjunto de los números irracionales y vamos a tener los números reales. Si a este otro gran conjunto le agregamos los números imaginarios, vamos a tener los números complejos. Y en este video, como dije recién, vamos a ver los números cardinales más los números naturales. Partamos entonces. Para poder partir, lo primero es entender el concepto de conjunto. ¿Qué es un conjunto? Para después poder explicar qué es un conjunto numérico, ¿cierto? Un conjunto es una colección de elementos. Estos elementos podrían ser cualquier cosa que ustedes imaginen. Pueden ser personas, números, colores, letras, figuras, etc. Obviamente un conjunto numérico está abarcado por elementos que son números. Se dice, y esta definición parece un poco innecesaria, pero es necesaria, que un elemento va a pertenecer a un conjunto si está incluido dentro de él. Es decir, si hay algo que está metido dentro de un conjunto, es parte de ese conjunto. Si está fuera de ese conjunto es porque nunca ha pertenecido a él y nunca va a pertenecer. Ejemplos. Veamos el conjunto de los días de la semana. Ese conjunto yo lo designo con una letra, que en este caso yo elegí la letra S por semana, pero yo podría haber dicho DS, de días de la semana, incluso le podría haber puesto un nombre más largo, días de la semana escrito, o semana escrito, o le podría haber puesto la letra A, o cualquier otro símbolo que a mí se me hubiera ocurrido, porque este símbolo solamente sirve para designar el conjunto. Cada vez que yo me refiera a los elementos de este conjunto, con esta letra, vale decir, cada vez que yo hable de esta letra, estoy refiriéndome a los elementos de este conjunto. Decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes es lo mismo que decir S. Por eso acá está el signo igual. ¿Qué otra cosa es importante ver de aquí? Tenemos un corchete acá y un corchete acá. Estos paréntesis de corchete son símbolos que se utilizan para designar el inicio y el final de un conjunto. Cuando los conjuntos son finitos, cuando yo puedo llegar a contar la cantidad de elementos que tienen, como en este caso que veo que son 5 elementos porque la semana tiene 5 días, en este caso particular, porque la semana en realidad tiene 7, pero en este conjunto tendría 5, tenemos que el conjunto es finito. Por lo tanto, no hay acá un símbolo que me indique que el conjunto es infinito. Si es que el conjunto fuera infinito, yo acá le pondría 3 puntos seguidos al final, antes del último paréntesis de corchete. Pero como es finito, yo cuento 5 elementos y no le pongo nada. Y las comas son para separar los elementos. Otro ejemplo, el conjunto de los planetas del sistema solar. Tenemos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Son 8 planetas. Lo designo por la letra P de planeta, pero de nuevo podría haber dicho cualquier letra, cualquier símbolo. Y un conjunto de 4 personas designado por la letra A, Ana, Pedro, María y Diego.
Sigamos caracterizando qué es un conjunto. Como acabo de explicar en el ejemplo, los conjuntos pueden ser finitos o infinitos. Y voy a repetir que los conjuntos finitos yo puedo contar la cantidad de elementos que tienen. En este caso son 5 elementos, acá son 8 elementos y acá son 4 elementos. ¿Qué sería un conjunto infinito? Un conjunto en el cual yo nunca voy a terminar de contar la cantidad de elementos que tiene. Ejemplo, el conjunto de los números naturales, que es un conjunto numérico y que es infinito. ¿Por qué? Porque este conjunto parte en el 1, sigue 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos separados por coma, y yo podría seguir 10, 11, 12, etcétera, 100, 101, 102, etcétera, 1000, 1001, 1002, etcétera, hasta el infinito. Por eso acá se le ponen 3 puntos para implicar que este conjunto no acaba nunca. Es decir, yo no puedo contar sus elementos. ¿Qué otra cosa es interesante ver de este conjunto? Que por convención o aceptación general, es decir, algo que es aceptado universalmente, se designa por una letra n. Cada vez que en una prueba de ensayo de PSU o en la PSU misma ustedes les hablen de este símbolo con esta letra n mayúscula, les van a estar hablando de los números naturales, para referirse específicamente a este conjunto. ¿Cuáles son los usos o aplicaciones que tienen los números naturales? ¿Para qué sirven? Tienen infinitos usos, pero acá vamos a nombrar algunos de ellos. Por ejemplo, sirven para contar elementos. Imagínense que yo soy un coleccionista de autos. Entonces yo quiero agrupar esos autos en un conjunto. Y acá pongo Chevrolet, Cherokee, Lamborghini, Suzuki, etc. Entonces voy contando y tengo 1, 2, 3, 4 autos, etcétera, ¿cierto? Otro ejemplo podría ser para ordenar elementos. Tengo un libro de historia, por ejemplo, con distintos temas, y yo quiero saber cuándo parten cada uno de esos temas. Entonces designo las páginas con los números naturales, 24, 26, 27, etc. ¿Para qué otro ejemplo me sirve? Para identificar personas, empresas u objetos. Por ejemplo, el root, hasta antes del guión, este número que está aquí, es un número natural. También se le llama run o rol único nacional. Otro ejemplo serían los root que tienen las empresas también. Para marcar la hora en el reloj analógico. Este palo que está acá en este reloj, que no es digital, que es analógico, es el palo horario que marca la hora. Y acá tenemos 12 símbolos que serían los números naturales del 1 al 12. Otro ejemplo, designar las patentes de los autos. En Chile, las patentes de los autos tienen distintos números. Algunas terminan con 2 números, otras terminan con 4, etc. Y acá tenemos varios ejemplos de números. Por ejemplo, 10, 1000, 1900, 184. También nos sirven para designar números celulares, como por ejemplo este de aquí. Como ustedes pueden ver, hay infinitos usos para los números naturales. Importante, ¿qué es lo que no vemos acá? En ninguno de estos casos vemos el número 0, porque los naturales no incluyen el 0, y tampoco vemos números negativos, que los vamos a introducir cuando veamos los números enteros. Los números negativos son aquellos que tienen el símbolo menos adelante del dígito, ¿ya? Por ejemplo, si yo considerara esto como un número, sería menos 4, porque tendría este guión adelante, y eso sería un número negativo. Pasamos ahora a una pequeña introducción del tema de los números primos y de los números compuestos, que lo vamos a volver a ver un poco más en profundidad cuando veamos los números enteros. Pero por ahora, solo para efectos de ver los números naturales, vamos a ver pequeñas definiciones de los números primos y de los números compuestos para que se entienda qué es lo que son. Un número primo es un número natural que solo puede expresarse como producto de él mismo por 1. Esa es la única posibilidad que yo tengo para escribir ese número como una multiplicación. En cambio, los números compuestos son números que no son primos. Es decir, yo tengo más posibilidades
para poder expresarlos como una multiplicación. No solamente los puedo expresar como sí mismo por 1, sino que además los puedo expresar como otras multiplicaciones distintas. ¿Cuáles son las excepciones a estos dos casos? El número 1. El número 1 se puede expresar como 1 es igual a 1 por 1, o sea, el mismo multiplicado por 1. Pero a pesar de eso, no es un número primo. Tampoco es un número compuesto, porque esta es la única posibilidad que tiene para expresarse. Entonces, quedamos en que el número 1 no es ni primo ni compuesto. ¿Qué pasa con los demás números naturales que siguen? Por ejemplo, el número 2. El número 2 es primo. ¿Por qué es primo? Porque la única posibilidad que yo tengo para poder expresarlo como un producto es 2 por 1. En una multiplicación de números naturales, la única posibilidad que tiene el 2 es 2 por 1, no existe otra. El 3 pasa lo mismo, sería 3 por 1. Por lo tanto, el 3 también es primo. ¿Qué pasa con el 4? El 4 no es primo, porque además de yo expresarlo como 4 por 1, lo puedo expresar también como 2 por 2, que son otra combinación de números naturales que multiplicados entre ellos me dan 4. Tengo otra posibilidad, por lo tanto, ya no es solamente la posibilidad del primo, sino que tiene esta otra y por lo tanto inmediatamente pasa a ser compuesto. ¿Qué pasa con el 5? El 5 solamente es 5 por 1, por lo tanto es primo. El 6 puede ser 6 por 1 o 2 por 3. Acá es muy importante recalcar que no importa el orden de la multiplicación, porque si es que yo hubiera puesto 3 por 2 acá, o por ejemplo aquí 1 por 6, es lo mismo. Esa es una propiedad de la multiplicación, que es la propiedad conmutativa, que dice que el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, 2 por 3 o 3 por 2 es lo mismo, 1 por 6 o 6 por 1 es lo mismo. Entonces el 6, como tiene estas dos posibilidades, es compuesto. ¿Qué pasa con el 7? El 7 solamente puede ser 7 por 1, por lo tanto es primo. Y ahora adelantémonos un poco más a uno que tiene varias expresiones distintas, el 100. El 100 yo lo puedo expresar como 100 por 1, 2 por 50, 4 por 25, 5 por 20 o 10 por 10. Tengo 5 posibilidades para poder expresarlo. Entonces el 100 definitivamente es compuesto. Nos bastan que sean dos distintas para que sea compuesto. Y acá tenemos 5. ¿Cuál es la forma para aprenderse esto de memoria para la PSU que puede ser muy útil? Es simplemente práctica. Ustedes lo hacen 1, 2, 3 veces o 4 veces, lo que necesiten, y ahí se los van a terminar aprendiendo de memoria, se los van a saber como una secuencia. Pero es bueno al principio preguntarse, para cada uno de estos números, ¿lo puedo expresar como una multiplicación que no sea el número por 1? Si la respuesta es sí, entonces el número es compuesto. Si la respuesta es no, es solamente primo. Si dividimos esta secuencia de los números naturales, que parte en el 1 y sigue hasta el infinito, y vamos viendo número por número, vemos que el 1 no es primo ni compuesto. El 2 es primo, 3 es primo, 4 es compuesto, 5 primo, 6 compuesto, 7 primo, 8, 9, 10 compuestos, 11 primo, 12 compuesto, y así vamos viendo cada uno. Ejercicio, por ejemplo, 16, lo puedo expresar como 4 por 4, como 16 por 1, como 2 por 8, ahí tengo tres posibilidades. 18, 9 por 2, 3 por 6, 18 por 1, etc. 29, solamente 1 por 29, no hay otra posibilidad. Entonces, ¿qué otra cosa vemos aquí? Vemos que si nosotros juntamos el número 1, el conjunto de los números primos y el conjunto de los números compuestos, y los unimos, esos tres conjuntos, vamos a llegar al conjunto de los números naturales. Entonces tenemos aquí este gran cuadro negro que serían los números naturales, su conjunto completo, y lo podemos dividir en el conjunto del 1
los compuestos y los primos y llegamos a este gran conjunto. Primera pregunta PSU para practicar. ¿Cuántos números primos son mayores que el 5 y menores que el 42? Entonces, nosotros ya practicamos nuestra secuencia, nos aprendimos de memoria que partía en el 2 y tenía los siguientes números. Y acá yo la alargué bastante porque la pregunta dice hasta el 42. Podría haber sido menos, podría haber sido más. Pero nos pasamos del 42 y nos fuimos un poquito antes del 5 para asegurarnos de que tengamos una gran secuencia en la cual esté contenido lo que nos están preguntando. Y acá nos preguntan por la cantidad de números primos que hay entre dos números que son el 5 y el 42. Entonces tengo mi secuencia de los números primos. Nos preguntan por los que son mayores que 5. Por lo tanto, no estamos incluyendo el 5, porque son mayores que él. Si acá hubiera dicho mayores o igual que 5, yo lo tendría que haber incluido. Pero como no me dice o igual que, no lo incluyo. Por lo tanto, parto uno después. Parto desde el 7 en adelante. Y por otro lado nos dicen menores que 42. Si nosotros vemos acá la secuencia, después del 41 viene el 43. El número 42 no es primo, pero un número primo que es menor que él es el 41, el que viene al tiro. Por lo tanto, nos estarían preguntando entre el 7 y el 41, incluyendo el 7 y el 41, y todos los números que estén entre medio, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, al contar, nos da que hay 10 números primos que son mayores que 5 y menores que 42. ¿Qué pasaría si nos hubieran preguntado menores o iguales que 42? Ahí o el igual que no influye, porque el 42 no es un número primo, es un número compuesto, por lo tanto la respuesta hubiera sido la misma. Pero si nos hubieran dicho mayores o iguales que 5, ahí sí habríamos incluido el 5, habría estado aquí el 5 y habrían sido 11 números primos. Ahora vamos a ver la definición del conjunto de los números cardinales. Para simplificarlo mucho, la única diferencia entre los números naturales y los números cardinales es que los números cardinales incluyen el 0. Incluyen solamente ese número extra que los números naturales no tenían, como vimos en los ejemplos. ¿Por qué se designan? ¿Cuál es el símbolo que yo utilizo para designar estos números? Es la misma n que antes de los naturales, pero le pongo acá un subíndice, que es el subíndice del 0, porque lo estoy incluyendo. Ese es el símbolo que se utiliza por convención o aceptación general. En teoría de conjuntos, ¿cómo lo escribiría? Tengo acá la n de los naturales, unión 0, que es solamente un número que iría entre corchetes. Este símbolo de acá, esta U, sirve para unir cosas, que en este caso serían dos conjuntos, los naturales y el 0. Digo cosas porque también podría ser unión de números, unión de un conjunto con otro conjunto, etc. En este caso es un conjunto con un número que me dan el conjunto de los números cardinales. Como son iguales a los naturales, solamente que incluyen el 0, también son un conjunto infinito porque yo jamás terminaría de contarlo. ¿Y para qué nos sirven? Nos sirven para todas las cosas que nos sirven los naturales, todos estos ejemplos, y además nos sirven para designar la nada. ¿Qué es la nada? La cantidad que me designa la nada es el 0. 0 elementos, 0 cantidad. Y eso en teoría de conjuntos se le llama conjunto vacío. Vacío porque no tiene nada adentro. Por ejemplo, acá tenemos el conjunto B que tiene 7 elementos que son estrellas. Y las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero el conjunto A no tiene elementos. Por lo tanto decimos que A es un conjunto vacío. ¿Cómo lo simbolizamos? Con un 0, con una raya, o con dos corchetes
que no tienen nada adentro. Y eso es bastante intuitivo porque, por ejemplo, en un conjunto que sí tenía cosas, veíamos que teníamos los corchetes y que teníamos comas que separaban los elementos, y que si es que el conjunto era infinito, teníamos 3 puntos al final. Como este conjunto es el conjunto vacío, no tiene nada, por lo tanto son 2 corchetes juntos, o bien este 0 con esta raya. Entonces, cuando un conjunto tenga 0 elementos, y nosotros lo queremos contar, este conjunto tiene 0 elementos, usamos los números cardinales. Y no podemos usar los naturales porque los naturales no tienen el 0. Bueno, hemos llegado al fin de este video. Este PowerPoint lo pueden ver en la descripción del video, hay un link para que lo puedan bajar.